y que se te abran las puertas y que Él te ponga un manto de gracia y que la persona, y tú seas agraciado hacia esa persona, que le caigas bien. Entonces la gracia nos aprueba delante de Dios, porque la traducción de gracia es aquella influencia que vino del mismo Dios sobre el corazón y se va a reflejar en nuestra vida. Porque quiero decirle que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. Todo lo bueno, aún el amor que nosotros le tenemos a Él, porque Él nos amó primero. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Entonces esta gracia no va a ser más que, no podemos nosotros fabricarla. Esta gracia nos la va a derramar el Señor a nosotros y nos va a dar esa aprobación a aquellos que nos estemos esforzando en entrar en esa gracia, hermanos. Porque quiero decirle que el Señor la va a derramar cuando Él esté por venir por su iglesia, cuando Él vaya a ser manifestado, dice ese versículo, ¿verdad? La gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Pero para eso implica que seamos hijos obedientes, porque dice, como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en la ignorancia. Entonces esa gracia no es para todos los cristianos, es para los hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén. Sí, esa gracia es para ti, porque tú te estás esforzando en esa obediencia y porque no te estás conformando a los deseos que antes tenías, sino que te estás apartando para Dios. Ahora, el enemigo, que el Señor lo reprenda, no quiere que nosotros alcancemos la gracia de Dios. No quiere. Él quiere estorbarnos para que nosotros no estemos preparados para recibir la gracia de Dios. Entonces hay enemigos de la gracia que Él va a motivar en nosotros, que Él va a provocar en nosotros para que nosotros no alcancemos esa gracia. Entonces ponga ahí, los que están apuntando, un subtítulo: los enemigos de la gracia. ¿Quiere ir conmigo a ver cuáles son los enemigos de la gracia? Esta es como una introducción del tema, esta parte que vamos a dejar con este subtítulo. O sea, nos hicimos para atrás en una panorámica, estamos hablando de la gracia, nos hicimos para atrás en una panorámica, miremos todos los enemigos de la gracia y de último a dejar el enojo, la ira, que es el último que vamos a ver, porque ahí es donde yo quiero detenerme un poquito más para ministrar la ira y el enojo al final del tema. Amén. Entonces, una de las cosas que se va a oponer a que usted esté preparado como vaso que es, ¿cuántos son vasos aquí? Vasos de honra para Dios. Una de las cosas que se va a oponer a que nosotros podamos recibir a plenitud esa gracia que será derramada cuando Jesucristo sea manifestado es la falta de amor hacia Dios. Porque en Efesios 6:24 dice, la gracia sea con los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Entonces, cuando uno predica y le pregunta a la gente, ¿cuántos aquí aman a Dios? Toda la gente contesta, amén. ¿Sí o no? Pero usted sabe que en nosotros hay sombra de variación. En Dios dice la Biblia que no hay sombra de variación, pero en nosotros sí. Nosotros un día amanecemos queriendo mucho a nuestra mamá y otro día odiándola. Los humanos somos fluctuantes dependiendo de nuestro estado de ánimo, y las mujeres dependiendo de sus hormonas, dicen, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros no somos parejos. Y aquí está hablando de un amor que no se alteró, hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor que no se ha alterado. Y la Biblia nos deja ver en Juan 3, de los versos 19 al 20, que hay personas que aman a Dios, pero no lo aman en primer lugar en su vida. ¿Cuántos saben que Dios quiere que lo amemos en el primer lugar? Que lo amemos por sobre todas las cosas a Él. Y estos del ejemplo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz?
Entonces ellos sí amaban la luz, pero amaban más las cosas de las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces no eran hijos obedientes, que se estaban guardando de las pasiones. Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean desenmascaradas. Ahí faltó una palabra, no sean reprendidas, para que no lo descubran, porque cuando uno está aquí en el culto, hermano, y está la persona que el Señor designó para ministrar la palabra hablando, hay un foco que está saliendo de esa persona, hay una luz que es la luz del Señor y enfoca nuestras vidas y nos muestra nuestras tinieblas y lo que hay ahí. Y empieza el Señor a desnudarnos y uno tiene que empezar a reconocer dentro de uno que hay cosas que tiene que cambiar porque Dios le está hablando a uno. Amén. Entonces, hay gente que no viene a la luz, hay gente que no le gusta venirse a sentar aquí a que le digan sus verdades, porque no quieren que sus obras sean desenmascaradas. Pero esos no vinieron hoy porque ustedes están aquí sentados. Entonces yo los felicito porque ustedes se están acercando a esa luz para que lo que haya que cambiar, lo cambiemos. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero? El primer paso que vimos que se va a oponer a que esa gracia no sea derramada cuando Jesucristo esté por ser manifestado, la falta de amor. Si tú no tienes amor para Dios, pídeselo, porque Él te lo va a dar, porque ya te expliqué que todo lo bueno desciende de Él. Había un tiempo en que yo no amaba a Dios como Él quería que yo lo amara. Y yo estaba escuchando una prédica y yo escuché acerca de Saúl y de David. Y yo me di cuenta que a los ojos humanos, quizás las cosas que David hizo fueron peores que las que hizo Saúl. Pero Dios siempre derramaba su gracia sobre él. Pero ¿sabe cuál era el secreto de este hombre? Que él amaba a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Y yo le dije al Señor ese día en oración, yo quiero amarte así, por sobre todas las cosas. ¿Qué hay imposible para Dios, hermanos? Nada. Él nos puede regalar aún el amor para devolverle a Él ese amor en el primer lugar en donde tiene que estar. Y que se arranquen de nuestro corazón todos los ídolos que pudieran estar sentados en el trono de Dios. Y que nosotros lo tomemos a Él en el primer lugar en nuestra vida. Yo pienso que es importante porque cuando nuestro Señor Jesucristo esté por ser manifestado, va a ser derramada esa gracia. Y nosotros tenemos que estarlo amando a Él por sobre todas las cosas. Otro de los enemigos de la gracia es la falta de fe, la incredulidad. Porque en Romanos 5:2 dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué entonces tenemos entrada a esta gracia? Por la fe. ¿Cuántos aquí necesitarán trabajar en la fe que tienen? ¿Cuántos aquí titubean de lo que Dios está haciendo en su vida o no le dan el beneficio de la duda? O como decimos, no le miran un propósito a lo que están viviendo. Y hoy el Señor te está diciendo que tú tienes que fortalecer esa fe. Yo también pasé una etapa en la que no tenía fe. Y como ya había aprendido que lo que yo necesitaba, que Él me estaba pidiendo, se lo tenía que pedir a Él mismo, volví a orar y le dije, Señor, yo no tengo fe. Yo no tengo fe, así como tú quieres que yo tenga, yo no tengo fe. Yo necesito que tú me des esa fe para yo agradarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a estar Dios agradado si nosotros no le creemos? Es necesario que esa fe venga a nosotros. Y entonces yo empecé a vivir una serie de circunstancias en las que Dios fue fortaleciendo mi fe bien fuertemente y me fue cimentando. A tal cuenta que una vez yo platicando con un profeta, él me dijo, hermana, qué escudo el suyo, me dijo. Él me lo estaba viendo en lo espiritual. Es grande y brilla bastante. Y yo dije, gloria a Dios, porque esa no es mi fe, es la fe que me dio el Señor. Y es una fe que se alimenta, ¿de qué vamos a creer? ¿De qué cree usted que se alimenta la fe?
De la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe hace que tu escudo se ensanche. Esa palabra, perdón, hace que el escudo se ensanche y crezca y te proteja. Dios quiere que nosotros creamos en Él como niños. ¿Usted sabe cómo crea un niño? Un niño no razona, solo cree. El papá está metido entre la piscina y le dice, tírese pues, a un bebé de 2 años. Y el niño no dice, no pues se pone a pensar que su papá se va a quitar en el último momento, ¿ah? Está jugando. No, él sabe que su papá lo va a recibir. Y Dios quiere que nosotros seamos como niños en nuestra manera de movernos delante de Él, de creerle. Amén. Que seamos como niños. Cuando tú te mueves como un niño, Dios abre puertas. Es decir, no estoy hablando ahorita de no haber madurado en lo espiritual, sino estoy hablando de creerle como un niño. Eso lo aprendí yo de mi esposo, porque mi esposo muchas veces es como un niño, no sé si usted ya se dio cuenta. Y muchas cosas se le abren. Cuando yo conocí a mi esposo éramos opuestos completamente. Ahora creo que los dos hemos aprendido un poco del otro. Y el Señor así trabaja, ¿verdad? Une opuestos para que nos edifiquemos. Pero lo que a él le sobraba de fe a mí me faltaba, ¿verdad? Y yo miraba que cuando a él Dios le decía, te voy a enseñar a nadar, por ejemplo, hablando del ejemplo del niño que nada. Ya estábamos los dos a la orilla de la piscina. Por supuesto que estoy hablando de un ejemplo ficticio, ¿verdad? Pero es para que usted se haga una idea en su mente. Y si el Señor le decía, te voy a enseñar a nadar, y yo volteé a ver y yo ya estaba tirado en la piscina, ahogándose. Pero si el Señor decía y ahí iba. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros creamos, porque eso abre puertas. Amén. Él se goza de saber que tú le tienes esa confianza a Él. Es como nosotros con nuestros hijos, igual. Amén. Bueno, entonces la otra cosa que es enemiga de la gracia que va a ser derramada cuando Jesucristo sea manifestado es el legalismo, porque el legalismo es lo opuesto a la gracia. Ya no estamos en la ley, estamos en el pacto de la gracia. Dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cuántos aquí salieron de iglesias legalistas? ¿Sí? Difícil, ¿verdad? Vivir bajo preceptos impuestos por los hombres y no por Dios. Porque ni siquiera se apegan las iglesias legalistas de este país, por ejemplo, donde lo que yo conozco, no se apegan a la ley de los israelitas, sino que eran leyes impuestas por hombres. Pero nosotros ya fuimos libres de eso. Gloria a Dios por eso. Porque en una iglesia como esa yo no podría estar predicando. En primera, porque soy mujer. En segunda, porque tengo puesto pantalón. En tercera, porque me maquillo. Y en cuarta, porque uso aretes. Pero ¿cuántos saben que esas normas no están en la Biblia? Al contrario, Dios habla de los adornos que le va a quitar a Israel por portarse mal. Y lo que la Biblia dice del pantalón, que es lo que ellos han tergiversado, es que el hombre no usa ropa de mujer y la mujer no usa ropa de hombre. Pero este pantalón que yo estoy vistiendo hoy no es un pantalón de hombre. Es un pantalón confeccionado para mujer. Mi esposo se miraría muy femenino en él, ¿verdad? Incluso los zíperes de los pantalones de varón y de mujer, usted sabe que van a inversos y tallan distinto. Entonces yo sí estoy vistiendo ropa de mujer. Y si a eso vamos, usemos todos túnicas, porque en aquel tiempo que usaban túnicas. Entonces así podríamos ir defendiendo punto por punto, pero la cosa es que nosotros ya no estemos viviendo en ese legalismo, porque ese legalismo nos desliga de Cristo. Eso es lo que dice ese versículo, que el que quiere vivir en la ley se desliga de Cristo y que esa persona cayó de la gracia.
La otra cosa que se va a oponer a que la gracia sea derramada sobre nosotros es la soberbia o la arrogancia. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. ¿A quién le da gracia a Dios? A los humildes. Entonces ya vamos viendo 4 puntos que se oponen a que nosotros encontremos ese día, nos encontremos ese día en la disposición de recibir la gracia que va a ser derramada. ¿Quién me recuerda? Uno de ellos es no amar lo suficiente a Dios. ¿Y el 2? No creer en Él. ¿El 3? Querer vivir bajo las leyes israelitas o de los hombres o todo legalismo que haya. Y el 4, no ser humildes. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que trabajar en ellas para que cuando el Señor venga, nos dé ese empujón final que es la gracia de Dios. Porque yo sé, hermano, yo entiendo que nosotros a cabalidad no vamos a estar listos, por mucho que nos hayamos apartado. Aunque nuestros vestidos cada vez están más blancos y puros. Usted sabe que fallamos, somos hombres fallones. No le digo que nuestro amor fluctúa, pues. Entonces, el Señor va a tener que ayudarnos. Pero Él va a ver la intención de nuestro corazón. Si nosotros le cumplimos en estas cosas, si nosotros de verdad lo amamos a Él por sobre todas las cosas, si nosotros somos humildes, ¿qué otro? Si nosotros somos, ¿qué? Tenemos fe. ¿Me ayuda con el que me falta? Y no somos incrédulos, entonces el Señor va a derramar esa gracia. Yo estoy esperando esa gracia. Esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo la quiero, hermanos. Y el que vamos a detenernos un poquito más hoy, porque yo encontré 5, no sé si hayan más en la Biblia, es la amargura. En Hebreos 12, 14, 15 dice, buscad la paz con todos. Diga conmigo, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a mí lo primero que me llama la atención en este versículo es que Dios pone al mismo nivel la santidad y la paz. ¿Cuántos saben que buscar consagración es algo bien difícil? Porque nosotros tenemos muchas luchas y muchos deseos y muchas pasiones y estamos peleando con nuestra alma, estamos peleando con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, estamos peleando con nuestros deseos constantemente. Entonces, cuando decidimos apartarnos para Dios y viene Él y entonces nos santifica, porque nosotros no podemos fabricar santidad, el que nos santifica a nosotros es el Señor, pero nosotros colaboramos consagrándonos, que consagrarse significa apartarse para Dios. Cuando nosotros hacemos eso, sabemos que ha sido esforzado, hermanos. Dejar de pensar lo que pensábamos, dejar de hacer lo que hacíamos. Pero viene el Señor y en este versículo de Hebreos 12, 14 al 15, le da la misma talla a que nosotros vivamos en paz con la gente, a tener santidad. O sea, Él está dando la misma importancia. ¿Será importante que vivamos en paz unos con otros? Note que el Señor está dándole la misma calificación a guardar tus vestiduras blancas que a vivir en paz con la gente. Entonces es importantísimo. Porque si nosotros no cumplimos con estos 2 requisitos, no vamos a ver al Señor, dice ahí, en su venida secreta. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra vez está mencionando la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura, esa palabra se puede traducir veneno, os estorbe. Que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por esa raíz de amargura muchas personas sean contaminadas. Entonces la amargura es contagiosa,
porque está hablando de contaminación. Entonces la amargura se pega. Y es un veneno, hermano. Ahora, ¿un veneno le da vida o le da muerte al cuerpo? Mata. Y eso quiere decir que nosotros, si no sabemos procesar los enojos, vamos a empezar a matar nuestro cuerpo. Porque todo eso se somatiza en el cuerpo. Y los órganos internos, eso lo dicen los científicos, no yo, empiezan a fallar y a dañarse con el tiempo. Tenemos que aprender a procesar los problemas. Creo que quizás a ninguno de los que estamos aquí nos enseñaron en nuestra casa a procesar los enojos, ¿verdad que no? Y el Señor tiene que venir a estas alturas y enseñarnos a procesar los enojos. Miremos cómo es que la amargura y la ira son contagiosas en Proverbios 22-24, en donde dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Eso quiere decir que personas que crecen en terrenos hostiles tienden a aprender a vivir de la misma manera que sus padres y se tienen que defender. Yo me recuerdo que una hermana una vez me dijo, esta hermana viene de una familia muy numerosa y ella en cierta manera me dijo, yo sentí como que si a mí me hubieran puesto en medio de una manada y me dijeron defiéndase como pueda. Y era una manada hostil, llena de ira, llena de enojo. Una niña puesta en ese ambiente aprendió ira, aprendió enojo y aprendió hostilidad. Porque nosotros lo único que hacemos es replicar lo que vemos en nuestras casas. Son modelos que vimos. ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo fue tu casa cuando tú creciste? ¿Era todo paz y armonía? ¿O habían pleitos y platillos voladores? Porque eso fue lo que tú mamaste. El Señor Jesucristo dijo, lo que yo veo hacer a mi padre, eso hago. ¿Qué es lo que hace uno entonces? Lo que ve hacer a sus papás. Y si no, es que si no es así, el niño no se aprende a defender de todos los demás hostiles que hay ahí. Cuando siente, está contestando mal, está hablando palabras soeces, está dando de golpes. Disculpe, pero quizás muchos aquí los echaron a perder sus propios padres. Personas que alzan la voz, que gritan. Sin embargo, ¿qué quiere Dios para nosotros? En Santiago 1, de los versos 19 al 20 dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia, hermanos, está relacionada al juicio. ¿Todos estamos de acuerdo? La justicia está relacionada al juicio y Dios nos está diciendo que en aquel día no nos va a convenir haber sido iracundos, porque Él nos va a llamar y nos va a preguntar que por qué no peleamos con esa actitud, por qué no la vencimos. Ese hombre viejo se tiene que morir hoy. Amén. Ese hombre viejo se tiene que extinguir hoy. Y el Señor nos tiene que revestir de un hombre nuevo. Yo fui una persona de mucha ira, de mucho enojo, hermanos. Yo se los he contado. Y yo me fui a ministrar una vez y ese versículo fue el que me recetaron. Cuando uno va a ministración es como que fuera con el doctor, ¿verdad? Entonces, uno presenta sus síntomas al doctor, que es decir, al que está ministrando, y viene el doctor, que es el que está ministrando, como ya le dije, y emite una receta. Y la receta que me dieron a mí era que todos los días en la mañana orara eso, que dijera, Señor, por favor revísteme del nuevo hombre.
que está formado según Jesucristo. Y vengo desechando al hombre viejo. ¿Cuántos quieren pelear hoy con su carácter? Y vencerlo. Y acabar con él. Y que Dios dé testimonio en ti, que digan verdaderamente que esta persona ha cambiado. Ya no es la misma. El día de hoy recibió mi esposo una llamada. Y lo tenía en speaker porque él estaba desayunando. Y el hermano le dijo, hermano pastor, le dijo, es un hermano que vino de visita el domingo en la tarde. Le dijo, hermano pastor, tan bonita la forma de ser de su esposa. Y mi esposo, wow, te está oyendo, ya no cabe aquí de hinchada, ya no sigas, le dijo. Pero yo dije, Señor, Paola estaba ahí, ella oyó la plática. Yo le dije, Señor, gloria a Dios, porque yo no tenía un carácter bonito, hermanos. Este es un proceso en el que Dios me llevó y crucificó esa parte de mí. Eso no quiere decir que no me enoje, porque la Biblia dice airaos, pero tampoco pequen más. Pero yo lo llevaba a otros niveles, horribles, a un punto de que ni yo misma me aguantaba. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿será esa la naturaleza que Dios espera encontrar en nosotros? No, porque entonces, ¿cuál gracia va a ser derramada sobre mí? Y sí se puede, hermanos, pelear contra uno mismo. ¿Sabe? Yo lloré mucho delante de Dios pidiéndole ese cambio. Gemí delante de Él. Un espíritu, dice la Biblia, afable y apacible. Es la contraparte, ¿verdad? Un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Yo quiero tener la estima de Dios. ¿Cuántos quieren aquí tener la estima de Dios? Entonces Dios te va a regalar un espíritu afable y apacible. ¿Amén? Que nosotros ya no reaccionemos cuando pasan las cosas, sino que respondamos. Una persona que responde es una persona que está frenada y que puede responder habiendo pensado las cosas. Pero una persona que reacciona es una acción y una reacción. No pensó, solo dijo, solo actuó. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Y nos hemos metido en líos. Ahora, ¿cómo se evidencia? En Efesios 4, versos 31 y en Colosenses 3:8, dice, quítense de vosotros amargura. ¿Cómo se va a evidenciar entonces la amargura? Con enojo, con ira. Cuando hay gritos, ¿cuántos aquí todavía gritan? Aquí no hay. Esos no vienen los martes. Maldiciones y malicia. Dejen también todas estas cosas, blasfemias, dice, ¿verdad? Y palabras deshonestas. Hermanos, ¿cuántos entre nosotros todavía estarán peleando con las palabras deshonestas? Está muy fuerte el aire. Si gustan, lo bajan un poco. Hijo, ¿me apagas el de aquí enfrente? Porque es el más fuerte. Gracias. Entonces, porque de repente empezaron a estornudar por todos lados. Entonces entendí, que estaba muy frío el aire. Y eso que yo no me he quejado. Palabras deshonestas. Hermanos, hoy es el día de entregarle eso a Dios. Y mire, hay quienes no las dicen, pero las piensan. Y también esas hay que entregárselas al Señor. Y hay quienes las dicen y con gusto. Se sirven con la cuchara grande. Y sus hijos miran una doble moral en ellos, porque aquí en la iglesia no dicen una sola mala palabra, pero allá afuera sí. ¿Qué tipo de evangelio le estamos presentando a nuestros hijos? ¿Con qué razón no creen?
¿Con qué razón no dan fruto? Si nosotros nos dejamos mover por la ira, por el enojo y por las maldiciones y por las palabras deshonestas. ¿Dónde está Jesús en eso? Y la Biblia dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí está hablando, ya para yo llegar a aborrecer a alguien, es que yo ya tengo un resentimiento. ¿Se recuerda que el domingo le expliqué del sentimiento? Y que un sentimiento que se vuelve a vivir es un resentimiento. Entonces hay personas que no saben procesar los problemas, hermanos, y los empiezan a masticar y a masticar una y otra vez como hace la vaca, que la pasa de un estómago al otro. Y Dios no quiere eso. Y sabe que las mujeres tenemos problema con eso, hermanas. Porque nosotras somos vientres. Y el vientre, pues todo lo reproduce. Por eso es que hay mujeres que dicen, sí, yo me recuerdo que en el 84 tú, un día, a las 3 de la tarde, me estabas diciendo esto y esto. Ese es un resentimiento. Y se vuelve, hermano, en un aborrecer, en un detestar, en un odiar, según las otras posibles traducciones de esa palabra, a los que nos rodean. Y le quiero decir que hay excepciones y hay hombres que son así. También, que nos sueltan. Tenemos que aprender a soltar y dejar las cosas en manos del Señor. Bueno, ese es ahorita ya le presenté el caso, ¿verdad? El problema. ¿Cuántos quieren saber la cura? Entrémosle pues. ¿Cómo me deshago yo de la ira? Humillándome. Y echando sobre el Señor toda la ansiedad que tenemos. Bueno, empezó la medicina pues. Eso quiere decir que cuando te insulten, te vas a quedar callado. Ah, no, pero es que yo estoy acostumbrado a decir la última palabra en la discusión. Sí, pero ahora te vas a humillar. Ahora vas a aprender a humillarte. Y te vas a quedar callado. Que el pecado quede en la otra persona y no en ti. Que la otra persona le dé cuentas a Dios y no tú. Cada quien va a entregar cuentas de lo que hace mientras esté en el cuerpo, fuera bueno o fuera malo. Y dice cada quien. Yo no puedo dar cuentas por las personas que me rodean, pero sí puedo dar cuentas por mis actos. Tengo que dar cuentas por mis actos. Yo sé que el antojo de decir la última palabra es muy grande. Pero lo dejé callado. Pero la dejé callada. No supo qué contestarme. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos humillemos. Para pelear se necesitan dos, hermanos. Una persona no pelea sola. ¿O estamos locos peleando solos? No, ¿verdad? Para pelear se necesitan dos. Y es necesario que la respuesta blanda aplaque la ira. También tenemos que aprender a decir las cosas en el momento en que se tienen que decir. Hermanas, oigan este secreto que les voy a decir ahorita. Los hermanos hacen de cuenta que no están aquí. Ustedes tápense los oídos. Es un secreto solo para las hermanas. Hermanas, miren, cuando tengan algo que decirle a sus esposos, no se los digan desde la base del enojo, porque no les va a ir bien. Le están entrando mal a la cosa. Por eso primero eche toda su ansiedad delante del Señor. Hay cosas que a nosotras las mujeres nos sacan de quicio de los hombres. Los hombres no están oyendo, no tenga pena. Hay cosas de ellos que nos sacan de onda, como dice, ¿verdad? Pero mire, ¿qué ganamos con ir a gritarle a la otra persona o con decirle en tono de autoritario las cosas? ¿Sabe qué nos vamos a ganar? Una buena gritada. Porque todos nosotros estamos armados con un mecanismo de defensa. Y si una persona viene a agredirme,
y yo no he aprendido a vivir en la paz de Dios, yo voy a contestarle de una manera fea. A veces también preguntamos las cosas de manera como acusando a la persona. Mira, yo me acuerdo que yo dejé aquí tal cosa y solo ellos dos viven en la casa. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Tenemos que aprender a hablar, hermanos. Hay cosas que yo le he logrado decir a mi esposo sin que tengamos problemas y para mí eso es un milagro. Porque son cosas de la conducta de él. Y él me dice cosas a mí de mi conducta y no es bonito que te vengan a decir que no te estás portando bien, que no está adecuada tu conducta. En primer lugar, nunca avergonzarlo en público, ¿verdad? Decirle las cosas delante de sus amigos, porque aunque se lo digas de divino modo, te vas a ganar una regañada por la avergonzada, ¿verdad? Que le estás dando a tu esposo. Entonces hay que saber decir las cosas. Y digamos, habían cosas que a mí me molestaban mucho, hermano, pero mire, es que una cólera, ¿verdad? Y entonces venía yo y me iba a orar. Te sale más barato orar. Te sale mejor orar. ¿Sí? Entonces te vas a orar y echas toda tu ansiedad sobre él porque él es el que tiene cuidado de ti. Y entonces te quejas con él. ¿Sabe que usted que eso era lo que hacía Moisés? Moisés de la noche a la mañana tenía una congregación de por lo menos 1 millón de personas. Y dependían de él no solo en lo espiritual, también en lo físico. Querían que él les diera de comer y querían que les diera agua. Y él fue a hablar un día con el Señor y le dijo, Señor, le dijo, ¿acaso yo los parí a ellos, pues? ¿O soy su nodriza para que los cargue en mi pecho? ¿Con quién se fue a quejar él? Con Dios. Si tú tienes una queja, ten la confianza de ir con un padre, que tu padre es Dios, y decirle, Señor, yo llegaba con el Señor y le decía, Señor, yo estoy molesta, estoy enojada con Hugo, por esto, y lloraba. Porque yo soy de las que llora de la cólera. Ya no, gracias a Dios, pero era de las que, es que me daba, eran unas cosas horribles, hermanos, unos ataques espantosos. Y entonces, el Señor, yo ya tranquila, hablaba como la gente. Entonces ya me iba y le decía, cielo, ¿te recordás aquel día que tal cosa? Porque ni siquiera se lo decía el mismo día, ¿va? Tenía que dejar que me bajara el mosh. ¿Te recordás de no sé qué? Fíjate que a mí no me gusta cuando tú haces tal cosa. Vaya, mi amor, no te preocupes, yo no voy a hacer eso. ¡Oh! Encontré el secreto, dije yo. Porque ni modo, si yo hubiera llegado a leer, mira, ¿tú qué te crees? ¿Cómo se te ocurre? Tal cosa, tal otra. Y no me hubiera ido bien, ¿va? Ya él ya no estaba oyendo mis explicaciones, sino los gritos, nada más. Entonces tenemos que aprender a hablar. Y cierro el paréntesis con las hermanas. ¿Ya pueden oír los hombres otra vez? Y le quiero decir que cuando yo empecé a trabajar esto en mi alma, el Señor me hizo 3 preguntas. Y con esas 3 preguntas Él me liberó de la ira. Mi proceso duró 2 años. Eso no quiere decir que el suyo vaya a durar tanto, porque yo ya le estoy dando los tips. Primero me hizo las preguntas y de ahí, ya que yo había vivido las cosas, me dio los versículos que amparaban lo que Él me estaba preguntando. Entonces, la primera pregunta es que usted se pregunte a sí mismo por qué está enojado. La segunda, que usted se pregunte de 1 a 10 en intensidad, ¿cuánto estoy enojado? Y la tercera es que usted se pregunte, ¿cuánto dura mi enojo? Aprendas estas 3 preguntas y Dios lo va a sacar de la ira.
y del enojo y de la amargura. El Señor me preguntaba, ¿por qué estás enojada? Entonces yo estaba viviendo algún momento de mi vida y el Señor me hacía que yo me preguntara, ¿por qué estás enojada? Entonces yo tenía que detener, y mire, le puse esto así, porque así se los voy a explicar con incisos, pero más adelante nos vamos a ir deteniendo en uno por uno, si nos da tiempo. Son 3 preguntas. ¿Por qué estoy enojado? De 1 a 10 en intensidad, ¿cuánto estás enojado? Y el número 3 es ¿cuánto dura tu enojo? Pero cuando nos detengamos en el primer inciso, vamos a ver subincisos. Vamos a ver primero el enojo, que es sin causa aparente. Eso ya es causado por espíritus inmundos. El enojo, que es con una causa real, que te molestaste, que si hay una razón. Y entre esos de la causa real vamos a ver las cosas pasajeras y la opinión de los demás, que son las 2 cosas que más nos molestan. Entonces, entremos de lleno al 1. ¿Copió eso? ¿Sí? ¿Lo tienes tú en la transcripción? Si no, se lo pueden pedir a hermana Anita, que está transcribiendo aquí. Entonces, en Proverbios 19:11 dice, la cordura, es decir, el entendimiento, la inteligencia del hombre, detienen su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Ha visto usted personas que son sumamente enojadas y que son como un carro que viene sin frenos? ¿Se lo puede imaginar así? ¿Nadie se lo puede imaginar así? Una persona muy violenta, muy enojada, que de repente usted siente como que es agua que va pasando y no se puede detener. El Señor dice que hay algo que detiene el furor, y es que nosotros le metamos cordura al enojo que tenemos. Eso quiere decir que usemos nuestro entendimiento. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿por qué estás enojado? Entonces tú estás en el enojo en ese momento, en lo más fuerte de la molestia, y tú te tienes que preguntar, bueno, ¿y yo por qué estoy enojado? Cuando tú te hagas esa pregunta, vas a tomar una de 2 decisiones. Te vas a contestar a ti mismo, sí, estoy enojado, porque le dije a mi esposa que fuera a pagar eso antes del 15. Como lo pagó el 16, me están cobrando moras. Ahora tengo que pagar multas y tengo que pagar moras por culpa de ella. ¿Cómo no voy a estar enojado? Reenojado estoy, que la otra no puede seguir instrucciones. Entonces ahí estamos hablando de que ahí hay una causa que pudiera ser que te tenga molesto, pero también hay momentos en que nosotros somos empujados por espíritus de ira. Esto se da cuando nosotros hemos tenido ira muy recurrente y le damos lugar al diablo. Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis y no le des lugar al diablo. Miremos el primer inciso, que son enojos sin causa aparente. Santiago 4, del 7 al 10 dice que estas personas tienen doble ánimo. En el caso personal mío, mi doble ánimo fluctuaba entre estar en paz y tener ira. Yo sé que hay otros tipos de doble ánimo. Yo sé que hay personas que entran en unas tristezas profundas, que están contentos y de repente se ponen tristes. Pero yo te quiero hablar hoy específicamente de la ira. Entonces, eso era lo que a mí me pasaba. Nosotros estábamos tranquilos con la familia y de repente yo me ponía enojada y ni yo sabía por qué. Por eso es que el Señor me preguntaba, ¿por qué te enojaste? Entonces yo analizaba, pues no hay causa. No hay causa para estar enojada. No hay ninguna causa. Entonces está siendo incentivada por espíritus de ira, de enojo, de contienda. Y me puso un ejemplo gráfico. Yo tenía que ir a recoger un día a una persona para ir a hacer un mandado. Entonces me metí en mi carro. En la parte de atrás venía mi hijo Rodrigo. Sentado detrás de mí venía mi suegra. Y yo iba piloteando y a la par mía se iba a sentar la persona que yo iba a ir a recoger para ir a hacer el mandado. Cuando nosotros nos parqueamos frente a la casa de esa persona estaba cerrando su portón.
pero el portón no le cerraba y esa persona se enfureció. Le dio ira, que no podía cerrar y ya la estábamos esperando. Entonces vino esa persona y se subió al carro con esa ira que llevaba. Y yo vi cuando esa persona cambió y se puso contenta otra vez. Hola, ¿cómo están? ¿Y qué se había hecho la ira que tenía? Rodrigo la tenía. Y de repente él estaba. ¿Y por qué se enojó? Dije yo. Entonces vi cuando saltó de Rodrigo a mi suegra. Entonces ella tuvo una fracción de molestia. Sí, porque no sé cuántos. Y luego se me pasó a mí. Y entonces ya la que estaba enojada era yo. Entonces el Señor me dijo, así trabajan esos espíritus. Por eso es que la ira se contagia. El enojo se contagia, es como una lepra. Es contagioso. Se pasa de unos a otros. Si la atmósfera que la persona está creando es de ira, de enojo y de contienda, eso va a empezar a mover a todos en la casa, a todos en la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, porque cuando sea eso, el remedio es reprender. Entonces el Señor me empezó a enseñar. Cuando yo me enojaba sin causa, reprendía. Entonces en voz alta yo decía, te reprendo espíritu de ira, te vas en el nombre de Jesús. Y yo me sentía en paz. Y yo me sentía tranquila. Fue un tiempo estuvo el espíritu ese llegando a visitarme. Y me volví a tocar la puerta a ver si yo le quería abrir y yo no se la abría, lo reprendía. Cuando ese tiempo pasó, él se cansó. Y ya no me visitó más, para la gloria de Dios. El otro es el enojo con causa real, que yo le explicaba, ¿verdad? En el subinciso de las cosas pasajeras, vamos a hablar de las cosas vanas que nos enojan, de las cosas que no tienen tanto peso. Por ejemplo, las mamás que hemos sido muy estrictas en las crianzas de nuestros hijos, muy severas, y no nos ponemos a pensar que un día ya no van a estar en la casa. Los hijos, cada quien va a tomar su camino. Y nos entra esa culpabilidad o esa acusación de parte del enemigo de no haber sido más dóciles con ellos. ¿Por qué no nos tiramos a jugar con ellos en vez de estarles alegando porque tenían los juguetes tirados en la sala, por ejemplo? Esas son etapas de los niños que no van a ser eternas. Mejor juguemos con ellos y al final ayudémosles a recoger las cosas y que aprendan de nuestro ejemplo. Una de las cosas que a mí me sacaba de tiempo era que me botaran refresco en el mantel. Yo no sé cuántas mamás aquí les pasa lo mismo, o si yo era de Marte. Soy marciana. Vamos a ver, quiero ver manos levantadas de las mamás que eso les cae mal. Por lo menos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, no estoy loca. Entonces, nos sentábamos con nuestros 3 hijos a la mesa. ¿Y quién cree usted que era el que me botaba siempre el refresco? Rodrigo. No podía ser Huguito, no podía ser la Lucha y tenía que ser Rodrigo. Y entonces decía, perdón mamá. Ay. A mí me sacaba de onda ya. Pero yo creo que el enemigo lo provocaba para que la armonía familiar se rompiera. Pero cuando el Señor me empezó a explicar esto y me enseñó a usar el razonamiento para frenar la ira, un día me dijo, ¿para qué sirve un mantel? Yo me quedé, para proteger la mesa. Ya cumplió su función, me dijo. Oh, dije yo. Y empecé a vencer esa ira. Porque esas son cosas pasajeras, hermanos. Son cosas vanas. ¿Sabe que yo les tenía rótulo en la casa a todo? Si lo enciende, apáguelo. Si lo abre, ciérrelo. Si lo ensucia, límpielo. Si no pone su ropa en la cesta, no le lavo la ropa. Yo era tremenda.
Y los otros pobres militarizados. ¿Qué recuerdos tendrán ellos ahora cuando vuelven a ver para atrás? ¿Será que recuerdan carcajadas, momentos alegres? ¿Será que es eso lo que recuerdan? Y de todos modos ni aprenden, todos los han tirado. La otra cosa que nos suele sacar de tiempo es que alguien hable mal de nosotros. Es que eso nos cae tan mal. Nos da resentimiento, con enojo, con ira, con resentimiento, y es una cosa difícil de procesar y no nos ponemos a pensar con qué facilidad nosotros hablamos de otros. ¿Verdad que sí? Uno es tan fácil para etiquetar a las personas. Ay, esa hermana es bien irresponsable, porque ese día llegó tarde, ¿va? Y ya le pusimos la etiqueta de irresponsable a la hermana. ¿Cómo no? ¿Y si le hubieran dicho de mí? ¿Y si de ti hubieran dicho eso? Entonces, cuando oímos que alguien habla de nosotros, eso nos descontrola. Y ya no podemos dejar que otras personas estén gobernando nuestro ánimo, hermanos. Ya no. Quien te va a juzgar a ti en el día final es Dios, no la gente. Y muchas veces nos dejamos llevar mucho por lo que la gente piensa. Y en ese día, cuando estemos delante de Dios en el trono, esas personas no van a estar alrededor tuyo. Vas a estar tú y Él. La única vez que a ti te tiene que importar que alguien te diga algo negativo de ti es cuando esa persona te esté hablando de parte de Dios. Ahí sí te tiene que importar. Que te diga, mira, Dios me muestra esto y esto. Entonces, escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo que no es de Dios. Pero es necesario que nosotros ya nos dejemos de niñería de que estaba hablando mal de mí. Porque dice la Biblia, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablen para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros, muchas veces. Entonces nos gusta hablar de la gente, pero no nos gustan que hablen de nosotros. Entonces, cuando vamos a tener misericordia de la gente que habla mal de nosotros, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros cuando hemos hablado mal de muchas veces de otras personas. Entonces, póngase en el lugar de la otra persona y diga, ay, yo también he hablado mal. Sí, me voy a poner en su lugar. Y además, hermano, las cosas, como yo les he dicho muchas veces, se toman de donde vienen. ¿Quién está diciendo eso de ti también, va? O sea, ¿valdrá la pena enojarse por eso? Es una persona que no vale la pena que tú te enojes por lo que está diciendo. Ahora, si es alguien que tiene peso, que tiene en tu vida, pues entonces vas a tener que ir delante de Dios y entregarle esa ansiedad también y echar sobre Él toda ansiedad para que Él la tome y tú puedas vivir en paz. Y decirle, Señor, desautoriza esas palabras en el nombre de Jesús, que no hablan bien de mí. Lo otro que el Señor me decía era de 1 a 10, ¿cuánto estás molesta? No que contar hasta 10, como me dijo un hermano, hay que contar hasta 10, ese es un método humano. No, no es eso, hermano, sino que el Señor me decía, de 1 a 10, ¿cuánto estás molesta? Entonces yo le decía, 2, solo estoy molesta. Pero había veces en que el Señor me decía, de 1 a 10, ¿cuánto estás molesta? 11, le decía él, que ni me vayan a hablar ahorita porque… Es que yo me ponía en un punto en que mejor si no me hablaban, fíjese, hermano. Mejor que no me hablen ahorita. Habían personas que me tenían miedo a ese punto. Hombres que me tenían miedo. Yo digo que ya estaba yo… saber en qué facetas, hermanos. Usted entenderá, ¿va? Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y también, ¿cuánto te dura a ti el enojo, hermano? ¿Lo procesas rápido o te pones a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo? Lo escupes y de ahí lo vuelves a recoger y lo sigues masticando y masticando y masticando. ¿Cuánto te dura a ti un enojo? Los hombres tan chulos que son algunos,
La mayoría. Porque los hombres no se complican la vida. Ella amanece empurrada al día siguiente y él, ¿y esta por qué está enojada? Ah, sí, es que ayer nos peleamos, va. Ellos son de fácil proceso. Pero nosotras, hermanas, tenemos que trabajar en eso, de veras. Imagínense que venga el Señor y nosotras enojadas. ¿Cuál gracia nos van a derramar así? Aunque hay hombres también que no les gusta perdonar. Porque como le digo, de todo hay, ¿verdad? Con este versículo partido en dos y estas dos preguntas, el Señor me explicó una cosa. Enojos muy altos y muy prolongados le dan lugar al diablo. Porque ahí dice, ni deis lugar al diablo. Porque eso de poner el sol sobre el enojo, ¿cuándo se pone el sol? Cuando ya se está haciendo de noche. Eso quiere decir que esas personas llegó la noche y no se habían puesto a cuentas. Pasaron todo el día enojados. Y le están dando por eso lugar al diablo. No nos podemos ir a acostar enojados con nadie. Dios quiere que nosotros estemos en paz con absolutamente todos. Y Jonás fue uno que no logró contener su enojo. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Le preguntó Dios a Jonás y él le dijo, mucho. Ahí es donde usted se puede dar cuenta que sí podemos medir en poco y mucho los enojos. Mucho. Estoy tan enojado que me quisiera morir. Eso es lo que dice ese verso. ¿Cuántos aquí han experimentado alguna vez un enojo así? Yo lo experimentaba. No lo experimento ya. No sé cómo se siente ya, pero sí lo viví. Una ira tan grande. Yo me soñaba a veces acuchillando personas. Hermano, mire la pastora que el Señor le mandó. Y desconocidos, que era lo peor. Entonces, no. Tenemos que rendirle toda ira y todo enojo a Dios. Porque si nosotros no perdonamos, hermano, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas. Y el verso que le había dicho, la blanda respuesta, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si él te habla áspero y tú le contestas áspero, o si ella te habla áspero y tú le contestas áspero, lo único que están haciendo es echarle leña al fuego que ya hay. Uno de los dos tiene que entrar en cordura y quedarse callado. O usar la palabra blanda. Llevémoslo a otro nivel. El Señor dice, si alguien está molesto contigo, también ponte a cuentas. Recuérdese que empezamos hablando de que teníamos que estar en paz con todos. Y eso quiere decir que pudiera ser que tú no estés enojado con alguien, pero que ese alguien sí esté enojado contigo. Y tú lo sepas. Y tu ofrenda sea estorbada. Por eso el Señor dice, deja tu ofrenda en el alfolí y ve a ponerte a cuentas. Eso es una de las cosas más difíciles que Dios le puede pedir a uno. Porque en ese momento estamos pidiendo perdón por algo que nosotros consideramos que no hicimos. A mí me pasó una vez. Y yo le fui a decir a la persona, no le pedí perdón, hermano, perdóneme, no le pedí perdón. Pero le dije, mira, ya no estemos peleando, estemos a cuentas. Vaya, me dijo. Ay, gracias a Dios que no me tocó pedirle perdón, dije yo. Le tenía que pedir perdón por algo que no había hecho. Pero le doy el tip. Mira, estemos a cuentas. Ya no estemos peleando. Somos cristianos los dos, somos cristianos los dos. Y aunque la persona no te otorgue su perdón, tú cumpliste con Dios. Aunque la Biblia dice que hay que perseguir la paz con todos. No es solo de una vez, ¿va? Hay que volverlo a intentar. Vamos a terminar con el verso que dice, con el mismo que empezamos. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Y les voy a pedir a los de la alabanza si me quieren ayudar a ministrar al pueblo.
ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio. Si lo contrario de sobrio es ebrio, estas personas están ebrios de deseos, porque dice no te conformes a los deseos, y los deseos están en el alma. Son personas que, como era yo, nos dejábamos arrastrar por nuestras pasiones. Y no estoy hablando ahorita de lo sexual, hermanos. Estoy hablando de ira, de enojo, de contienda, de decir palabras deshonestas. Ninguna palabra corrupta salga de tu boca, dice la Biblia, sino la que sea para la edificación del que está oyendo. ¿Cuántos quieren alcanzar ese nivel? ¿Por qué no se pone de pie el pueblo y le vamos a orar a Dios? Y conforme a aquella palabra que dice que las señales seguirán a la palabra, vamos a ir hoy delante de Dios. Y que Él nos conceda el tener un espíritu afable y apacible, porque un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Quiero decirle algo. Nuestro Señor dijo: cuando yo sea levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Dando a entender, dice la Biblia, de la muerte que Él iba a morir. Cuando nosotros morimos a la ira y al enojo, la gente quiere estar con nosotros. Pero si nosotros estamos amargados, solemos decir malas palabras, insultamos a la gente, levantamos la voz con gritos, maldecimos, ¿quién va a querer estar con nosotros, hermano? Dígame, ¿quién? Hoy el Señor te está diciendo que tomes tu cruz y le sigas a Él. Los que han peleado contra esto, pasen hoy aquí adelante y le vamos a entregar al Señor toda ira, todo enojo, toda